Hola, calorados. El día de hoy vamos a hacer un maquillaje normalito mientras hablamos de un tema. Este tema es muy importante para mí y creo que para ustedes también lo puede ser, y es sobre salir a la calle. El miedo que muchas personas tenemos de salir a la calle y el por qué en mi experiencia es algo muy complicado, más que solo sal a la calle y pregúntale a alguien el clima. Spoiler alert, eso me lo dijo una psicóloga. Me puse aquí el micrófono en el... Seguramente voy a censurar eso. Pero bueno, empecemos con este maquillaje. ¡Woo! Primero, bueno, empecemos con la historia mientras me maquillo. Bueno, obvio, ese es el video. Primero que nada, pues yo viví bullying por mucho tiempo, básicamente desde primaria hasta la prepa. En la universidad ya no, pero fue raro. Ahorita les cuento en el proceso. Bueno, pues empezamos con que yo a los 3, 4 años, yo fui muy rechazada por mi hermana. Fui una niña muy tímida, ¿ok? Entonces, eso era algo que a mí me afectaba mucho, el hecho de ser tímida. Pero era raro porque yo era muy tímida en el kinder, perdón, con mi hermana, pero era demasiado extrovertida con las demás personas. A esto me refiero en el kinder. Yo era demasiado extrovertida y yo era tipo, aquí se hace lo que yo diga. Con el paso del tiempo, esto era raro porque a mí me daba mucho miedo salir de por sí. En la calle, siempre me daba miedo, desde muy niña me dio miedo salir a la calle, pero tal vez esto se comprendía porque yo tenía 4 años, 5, pero después mi hermana no me acompañaba, no quería ir conmigo y era como, ok, entonces no voy a ir sola, voy a estar sola, pero en mi casa, ¿ok? También algo que me pasaba mucho era que yo no jugaba con nadie. Entonces, el hecho de no jugar con nadie hacía que yo jugara sola en mi casa. Y mi hermana también tenía muchos problemas conmigo. No sé si algún tipo de rencor o algo así. Pero, pues, eso no es lo importante. Eso ya no importaba. ¿Ok? Entonces, de ahí llegué a la primaria. En la primaria era igual, muy solitaria. De hecho, mi canal de WhatsApp, que pueden encontrarme en la descripción, es La Solitaria, precisamente porque siempre he sido muy solitaria. Y yo, pues no sabía cómo enfrentarme a este tipo de cosas, siendo muy inexperta, tal vez, por así decirlo. Ser una niña, crecer siendo una niña tal vez como rechazada por sus hermanos, es complicado, pero pues a fin de cuentas yo decía, no, ok, no importa. El hecho de que les digo que yo cantinfleo mucho. I'm so free. Ok, les digo que yo soy muy tímida desde muy niña. Ok, esto es algo que repito mucho. Pero cuando vas creciendo en un entorno muy eh, caótico, tal vez, esto sí influye.
Por ejemplo, en el hecho de salir a la calle, a ver, no lo voy a contar tampoco tan lineal porque para no estresarnos con tanto, pero por ejemplo, díganme si se identifican con esto. Yo en la secundaria salía sola. Era por lo mismo del bullying y por el hecho de mi cuerpo y muchas cosas así. Yo no salía tanto. Era como muy raro que yo saliera. Era muy raro que yo saliera. Pues entonces las veces que yo salía era únicamente a jugar. También por eso me volví ludópata, perdón. Era a jugar máquinas. Era como mi entretenimiento, era como wow. Y yo solamente llevaba a veces 10 pesos porque las máquinas donde vivo cuestan un peso. Entonces jugaba, yo nunca jugué Mortal Kombat, jugaba más GTA. Pero también estos juegos me causaron mucho miedo porque no sabía cómo, no sabía por qué me causaban tanta ansiedad. Y, y después descubrí que era por lo mismo de mi ansiedad. Creo que estoy contando mucho y a la vez nada. Okay. Pero bueno, cuando yo iba a la... Ok, continuemos con la primaria. Eh, ajá. Lo siento, cantinfleo mucho y estos son mis primeros videos, entonces no me juzguen. Continuamos con la primaria. Mi abuelita se enfermó, entonces fue un momento raro porque yo no convivía mucho con nadie de amigos y en ese momento me dejaron de hablar muchas personas. Entonces yo fue como un aislamiento total de las personas porque no tenía yo amigos, no tenía yo ni siquiera mi mamá cerca para apoyarme de ella y la persona que me cuidaba era, voy a censurar esto, okay, era y, y pues fue difícil ese tiempo porque yo tenía 8 años y digo que eso tal vez sí influyó en el hecho de que no me guste salir mucho a la calle y les digo, y les digo, eh, es que no es solo no querer salir a la calle, y no es flojera, es simplemente que te da miedo que te juzguen. A mí me da mucho miedo eso, porque crecí en este ambiente y más de donde yo soy, que las niñas son demasiado flaquitas, es como, wow, tú pesas tanto y tienes tantos años, y es como, wow, no, no quiero que, por así decirlo, no quiero que se me acerque la gorda. Y es feo vivir de cierta manera así, pero pues, ¿qué se le hace? Yo no voy a cambiar a las personas no quieren cambiar ese aspecto de su vida y no es mi problema si lo hacen o no, pero pues yo no sabía cómo actuar en ese tiempo y la solución que yo tuve fue comer y, y al aislarme. Al aislarme yo sentía que me protegía. Tal vez les digo, no voy a dar la mejor solución del mundo o tal vez este video no les sirva de mucho, pero yo sé que a mí me va a servir de desahogo y a ustedes tal vez algunos se identifiquen. Pues entonces, yo por ejemplo en la secundaria, debido a esto que yo viví en la primaria, de no tener por ejemplo a mi mamá, de que las personas me dejaran de hablar, fue como, wow, fue como, ok, yo tengo que aprender a estar sola. Y que a veces eso yo odio con mi alma estar sola, pues es algo con lo que tienes que lidiar siempre. Es,
si no aprendes a vivir estando solo o sola, vas a fallar en esto de llamado vida. El hecho de que a mí me hicieran todo esto en la primaria, me hicieron mucho bullying y yo no sabía cómo estar, cómo afrontarlo. Entonces mi única solución fue el aislamiento. Yo, pues no tener amigos era como, ok, chido. Yo me la pasaba en la escuela. Y si no estaba en la escuela, estaba dormida o haciendo tareas. Esa era mi vida en la primaria. Yo no jugaba. Eh, Nótese por mi cuerpo, yo no hago ejercicio y yo no vivo muchas cosas. Hubo un momento en el que me di cuenta que se puso de moda ir al gimnasio, entonces fue como, oh, fuck, yo no puedo ir a hacer ejercicio por mi cuerpo. Entonces fue más depresión, incluso más aislamiento, porque no poder hacer cosas que muchos hacen es horrible, ¿saben? Es feo vivirlo así. Yo también sufrí en la pandemia y sé que muchos sufrimos esto. Es el aislamiento. El aislamiento para mí en primera parte fue como, wow, wow, por fin no voy a ir a la escuela. Pero después llegó un mes, 2 meses, 3, 6, 9 meses y fue como mi mente dio para abajo. Por el hecho de que también yo veía como personas que iban conmigo en la escuela ya no me hablaban. De por sí yo no hablaba con muchos y los pocos que me hablaban solamente me decían, oye, tienes la tarea de tal. Y yo decía, sí, te la paso. Y es como, ¿por qué no me hablan para algo más? Y después ellos se iban incluso a, wow, incluso se iban a 15 años. Cuando yo cumplí los 15 años me la pasé sola llorando en mi casa. Y cuando veía que ellos incluso se iban a fiestas y yo me la pasaba sola llorando en mi casa, no, más me daba para abajo. Y fueron 2 años que yo viví encerrada en mi casa hasta que me anexaron, bla, 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 bla. Esa será otra historia sobre mi anexamiento. Like y suscríbete si quieres que te cuente ese story time más bien. Y entonces, cuando me anexaron y salí, y fue como ver todo tan diferente, porque ya veía yo personas en la calle. Cuando la última vez que yo salí era 2020 y volví a salir hasta 2022 y en septiembre, si no mal recuerdo. Es como, fuck, yo no puedo creer que tantas cosas pasaron en 2 años y yo no estaba enterada. Yo solamente estaba en mi casa con mi teléfono y viendo redes sociales. Es como horrible, ¿sabes? Yo solamente quería amigos y era algo que yo no tenía. Era algo muy, muy difícil de vivir. Y no sé por qué no me sigo maquillando. Ok, vamos con el delineador. Y después de eso, creo que no puedo hablar y maquillarme al mismo tiempo. Y bueno, continúo después del delineador, porque si no, no voy a poder. Ok, continuamos. Bueno, pues entonces, cuando yo salí después de 2 años, como que yo dije, ok, la vida cambió mucho en 2 años. Y sí, pasé de tener 15 años a tener casi la mayoría de edad. Y fue horrible, horrible vivir eso. Porque yo solamente pensaba, perdí 2 años de mi vida, perdí los 15, perdí los 16. Es como, yo quiero vivir cosas. Y, pero, y estaba todavía esto. Ya salía a la calle y solamente era de vez en cuando y a jugar máquinas y con la psicóloga. Pero llegaba todavía este miedo, esta sensación de ahogo cuando estás entre tantas personas, con mucho ruido que te estresa.
es como, wow, yo quiero irme de aquí. Y perdón si uso mucho ¿y sabes cómo? Es como, y es como, también lo uso mucho, o sea, lo siento. Yo cuando salí esos 2 años, después llegaba, te digo, llegaba este sentimiento de ahogo, de pesar, de solamente querer llorar porque quieres salir, pero no quieres salir porque temes que alguien te haga algo, o incluso esa paranoia de que todos te están viendo, que la verdad es que muchos te juzgan, no finjamos, pero ni siquiera lo sabes, ni siquiera vives de ellos, no comes de ellos, es como, yo sé que no vivo de ustedes, pero sí sé que pues tampoco podemos vivir solos toda la vida. Y yo, algo que me cuesta mucho es esto de la interacción. Pues desde niña, como les comenté al principio, fui muy rechazada por mi hermana. Fui muy rechazada en la escuela y muy rechazada en muchos lados. Entonces, cuando por fin sales ya de adulta y sales a ciertos lugares, es imposible no creer que alguien te está juzgando. Es imposible no creer que te están viendo porque están viendo, o sea, cómo es tu cuerpo o qué traes puesto o lo gorda que estás o lo grande que eres. Porque yo, bueno, considero que soy muy alta para el lugar en donde vivo. Yo mido 1,70 m casi, 1,69 m más bien. Y pues eso es. Voy a ponerme también la jeringa. Entonces es como, güey, ¿cómo no quieres que yo viva esto o sufra por esto si literalmente toda la vida fue así? Yo solamente sé actuar como me enseñaron a hacer, como las circunstancias se dieron, no sé ser de otra manera. Ojo, que yo no digo que esté bien justificarnos siendo diciendo es que yo soy así, porque no es así. Yo considero que podemos cambiar como sociedad, pero debemos ser todos, o sea, ver que todos, o hasta que no todos nos demos cuenta, hasta que la mayoría más bien nos demos cuenta del problema que hay en el bullying, porque yo, México es uno de los principales países que tiene bullying, y, güey, eso no está bien, no debería ser correcto que en un país vivamos tantas personas bullying solo por nuestro aspecto físico o incluso por ciertas cosas o rasgos que tenemos, que eso no está bien. Y ya casi acabó este maquillaje, entonces ya casi acaba este video. Pero, entonces, como les digo, es una estupidez, la verdad, que México sea tan grande, tan increíblemente diverso y exista el bullying. Bullying por miles de cosas, bullying por tu aspecto físico, bullying por la homofobia más bien, por ser LGBT, es una estupidez, o incluso por tu color de piel. Es como, güey, México es tan diverso, tan grande, que en serio haces esa estupidez de, perdón si repito, estupidez, de ser, de discriminar. No tienes derecho de discriminar, eres indígena aunque lo niegues. Entonces, a pesar de que habla muchos temas, muchos sin mucha importancia, otros con mucha importancia, y aunque cantinflé mucho y hablé de muchas cosas, me gustaría que me dijeran qué tema les gustaría hablar y yo les haré un video contando mi experiencia porque seguramente lo he vivido como todos en el mundo. Hoy les hablé de bullying, mañana puedo hablarles del anexo, de cómo es vivir en un anexo, de incluso cómo es convivir
con personas bullies, con personas adictas en recuperación o muchas cosas. Yo puedo contarte mil historias que tengo. Y esto sería todo por hoy. Espero que te haya gustado mi video. Si te gusta, dale like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video. Bye.